Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Entrada número 37, subida al Monte de Perfección o subida al Monte Carmelo. Los gozos por bienes sensuales, daños y remedios. Una mirada sobre los bienes sensuales, sus daños y las resoluciones, los remedios. Porque guardando las puertas del alma, que son los sentidos, mucho se guarda y aumenta la tranquilidad y pureza de ella. Subida al Monte Carmelo, libro tercero, capítulo 23, numeral 3. Mientras nos enseñabas acerca de los bienes naturales, Fray Juan, deslizaste esta frase que también nos introduce en este apartado. ¿Recuerdas así una clásica enseñanza de la antigüedad cristiana en materia de espiritualidad? Los sentidos corporales son como puertas y ventanas de la casa del alma. Es prudente vigilar siempre sobre estas aberturas qué ingresa y qué multiplicidad de estímulos interiores desencadenarán estas impresiones. ¿Qué ingresa y qué provocará en nosotros? No se trata de cerrarse al mundo circundante, sino de discriminar con prudencia evangélica cuanto empapa los sentidos y da lugar a procesos interiores. Discriminar con prudencia evangélica lo que empapa los sentidos y los procesos interiores que puede desencadenar. Por bienes sensuales, entendemos aquí todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista, del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discurso imaginario, que todo pertenece a los sentidos corporales, interiores y exteriores. Subida al Monte Carmelo, libro tercero, capítulo 24, numeral 1. Y es aquí de notar que los sentidos pueden recibir gusto o deleite, o de parte del espíritu, mediante alguna comunicación que recibe de Dios interiormente, o de parte de las cosas exteriores comunicadas a los sentidos. Y según lo dicho, ni por vía del espíritu ni por lo de los sentidos puede conocer a Dios la parte sensitiva, porque no teniendo ella habilidad que llegue a tanto, recibe lo espiritual, sensitiva y sensualmente. Recibe lo espiritual, sensitiva y sensualmente y no más. De donde para la voluntad, en gozarse del gusto causado de alguna de estas aprensiones, sería vanidad. Subida al Monte Carmelo, libro tercero, capítulo 24, numeral 3. La sensualidad, en cuanto referida a los sentidos, no es de por sí mala o buena. Puede ser impresionada por la realidad exterior e interiormente comenzar procesos que dependen de factores diversos, como por ejemplo la personalidad o características psicológicas del individuo. En términos de espiritualidad, el natural o naturaleza. Como también puede recibir el influjo de la gracia, del Espíritu de Dios. Como lamentablemente del adversario y padre de la mentira, que mucho mueve a nivel de los sentidos este adversario de Dios.
Obviamente no todo lo que se experimenta a nivel sensual es gozoso. Puede ser muy sufrido o incluso incierto. Pero aquí revisamos contigo, Fray Juan, el valor que hay que adjudicarle a los gozos sensitivos. Tu posición y la de todo tu anclaje filosófico y teológico no le da a la sensualidad mayor mérito, sino su propia participación en el proceso de conocimiento. No parece pues demasiado valioso, sino inicial, lo que se percibe y comprende sensitivamente, y ya que no puede llegar a Dios de un modo relevante, consideras que será vanidoso quedarse en ello. La antropología que subyace a tus escritos es muy distinta a la de mis contemporáneos. A nivel práctico, la sensualidad ha sido elevada y reina. Las cosas valen en cuanto podamos sentirlas y resulten sensualmente confortables. Pero tú ya habías previsto en tu época esta mentalidad. Dije con advertencia, pues que si parece el gozo en algo de lo dicho, sería vanidad, porque cuando no para en eso, sino que luego que siente la voluntad del gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le es motivo y fuerza para eso, muy bueno es. Y entonces no solo no se han de evitar las tales mociones cuando causan esta devoción y oración, más se puede aprovechar de ellas. Y aún deben para tan santo ejercicio, porque hay almas que se muestran, que se mueven mucho en Dios por los objetos sensitivos. Pero ha de haber mucho recato en esto, mirando los efectos que de ahí se sacan. Porque muchas veces muchos espirituales usan de las dichas recreaciones de sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios. Y es de manera que más se puede llamar recreación que oración, y darse gusto a sí mismos más que a Dios. Y la intención que tienen es para Dios y el efecto que sacan es para la recreación sensitiva, en que saca más flaqueza de imperfección que avivar la voluntad y entregarla a Dios. Subida al Monte Carmelo, libro 3, capítulo 24, numeral 4. Tus tiempos se hallan marcados, Fray Juan de la Cruz, por la búsqueda de la devoción, de un ejercicio piadoso y cálido de la religiosidad que involucra los afectos, una experiencia fervorosa. Y tú consideras que es un bien cuando este recurso a lo sensible nos ayuda a más buscar a Dios y nos impulsa a ser elevados a su presencia. Pero también consideras un mal quedarnos o detenernos en la sensualidad buscando más un disfrute emotivo que una real entrega de la voluntad a Dios. Cuando estas recreaciones sensitivas, que podrían ser como una palanca y trampolín para la oración profunda, se absolutizan y de medio pasan a ser fin, tenemos un problema. Se buscarán casi adictivamente estas consolaciones en este nivel. La persona hará de la oración una búsqueda de experiencias confortables. Y no habrá crecimiento en la vida espiritual ni en la entrega de sí misma a Dios.
Y cuanto percibiste inicialmente, Fray Juan, en tu época, la llamada devoción moderna, se ha magnificado en nuestros días. Aquel movimiento planteaba una reforma de la espiritualidad, volviendo al corazón y al deseo en la tónica agustina, generando unas prácticas religiosas simples y fervorosas. Una fe viva que confrontara con el frío racionalismo especulativo en el que había devenido el escolasticismo. Hoy yo percibo que se ha incrementado esta corriente con sus potencialidades y peligros, me permito ejemplificar. Por un lado, se han desarrollado retiros o ejercicios espirituales de impacto o de diseño que buscan que los participantes sean movidos o movilizados. A veces el uso de algunas estrategias puede estar cerca de la manipulación afectiva. Pero aunque se usen correctamente y con responsabilidad, la intención y el discernimiento suele pasar por lo que se sintió. Lloraron, alguien se quebrantó, sintieron como un fuego en su cuerpo, se produjo algún fenómeno que les pareciese extraordinario y novedoso. En este estilo de retiro suele darse importancia a los testimonios, que habitualmente se expresan y exponen en lenguaje sensitivo y anímico. No digo que estén totalmente mal, de hecho, se realizan en toda la iglesia y en diversos movimientos. Hasta yo mismo he predicado y predico este tipo de ejercitaciones. Aunque siempre en el marco, lo intento, de un proyecto y proceso de maduración discipular, casi como una escuela de espiritualidad. De hecho, el hombre de hoy llega tan ignorante, anestesiado, cerrado a la experiencia religiosa, que son necesarios estos recursos, más sensitivos, más anímicos, emotivos. Pero aclaro que no es bueno quedarse en este nivel inicial. Debe ser un trampolín o impulso para ir más allá. Advierto que muchas veces después de este tipo de retiros no se cuida el proceso posterior o se desarrolla una serie de instancias que quieren volver a poner en vigencia aquella experiencia afectiva del pasado. No hay un proceso de maduración, sino como un volver a poner en vigencia lo que ya vivimos, volver a hacer esa experiencia anímica, sensual. Se produce así una suerte de adicción emocionalista a experiencias consoladoras. Adicción emocionalista a experiencias consoladoras. Siempre hay que estar arriba y no decaer. Ya no hay lugar para la crisis y cuando sobreviene se la resuelve inyectando más recreación sensitiva, pero sin permitir que las personas pasen por la fragua del desierto y la de la noche, acompañándolas en su maduración tantas veces dolorosa, sin dejarles que pasen una y otra vez por la cruz. No les estamos haciendo bien a algunos, sino deteniéndolas y no posibilitándoles avanzar, madurar, crecer. Por otro lado, el auge de la corriente carismática en la catolicidad
el acercamiento al evangelismo, al pentecostalismo, también encuentra aquí su debilidad, porque es innegable que su gran potencia es ayudar a las personas a establecer una relación y trato cercano con Dios. Más inclinado a lo espontáneo que a las formulaciones, centrada en los procesos vitales concretos, la corriente carismática pone al orante como en un tú a tú frente al Señor. Esto es muy bueno. Insiste constantemente en la animación y conducción del Espíritu Santo, al que hay que aprender a abandonarse confiándose a su acción. Excelente. En términos espirituales, excelente. Dejar que el Espíritu anime y conduzca. Claro que es central también el discernimiento del paso del Espíritu. Muy bien. Pero justamente aquí se topa con su debilidad. Debilidad en términos de espiritualidad. La lectura de la presencia del Espíritu Santo ha quedado fijada en la manifestación exterior y sensitiva de algunos dones y carismas. Ahí está el problema. Es infantil la excesiva valoración del don de lenguas y a veces pertinaz el esfuerzo en buscar lo extraordinario que se manifiesta corporal, sensitiva y anímicamente. Aunque siempre hay apertura a reconocer que los dones y carismas del Espíritu son variados y sorprendentes y que hay que discernirlos y aprender a ejercitarlos, un muro parece levantarse delante, impidiendo crecer más. La corriente carismática pone su vivacidad en fenómenos y le cuesta tanto integrar en el horizonte del silencio y de la quietud contemplativa. Cerremos con San Juan de la Cruz. El espiritual, en cualquier gusto que dé parte del sentido se le ofreciere, debe aprovecharse de él solo para Dios, levantando a él el gozo del alma, para que su gozo sea útil y provechoso y perfecto, advirtiendo que todo gozo que no es en negación y aniquilación de otro cualquiera gozo, aunque sea de cosa al parecer muy levantada, es vano y sin provecho, y estorba para la unión de la voluntad en Dios. Subida al Monte Carmelo, libro 3, capítulo 24, numeral 7. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.